Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una partida muy bonita que sucedió en la ronda número 4 del torneo de San Luis. ¿Creéis que en la élite no se comen temillas tácticos? Pues vais a ver cómo en esta partida se comieron un jaque mate de la Coz, una variante muy bonita del jaque mate de la Coz. Vamos a ver esta gran partida donde Jeffrey Sion llevaba las piezas blancas y Pentala Harikrishna llevaba las piezas negras. Empezó la partida con E4, sale Sion y Harikrishna le responde con la defensa a Caro-Kann con C6. D4, las blancas ponen otro peón en el centro y D5 le contestan las negras. Esto es teoría de la Caro-Kann, evidentemente son las primeras jugadas de la variante principal, pero aquí Sion lleva un peón a F3 jugando la variante fantasía. Una jugada, bueno, poco empleada, sobre todo en la élite, y donde pueden surgir temas tácticos tanto de un lado como de otro. Pero la blanca en esta variante, mirad que la diagonal que va de H4 a E1 es muy peligrosa ya, puesto que está abierta. Decir que aquí lo más jugado, la variante principal sería caballo C3. Se ha jugado muchísimas veces. Después de D por E4, las blancas capturan caballo por E4, las negras juegan alfil F5 amenazando a ese caballo. Esta es la línea más clásica de la Caro-Kann. Evidentemente aquí en vez de caballo C3 pueden jugar la línea del avance con E5, una línea muy empleada que la hemos visto en el canal varias veces, la élite la emplea de hecho, alfil F5 y caballo F3 normalmente sigue esta línea. Pero juega en este momento aquí el blanco la variante fantasía y las negras le contestan con D por E4. Aquí es muy empleado también la línea de E6 que vemos como ya está amenazando capturar en E4. Si las blancas recapturan, la dama negra estaría entrando por la diagonal H4 dando un jaque al rey, capturando este peón y pues mínimo las negras se van a quedar sin enroque si se produjesen esos hechos, ¿no? Pero aquí capturan las negras D por E4, siguió la partida con F por E4, manteniendo el centro con esos dos peones, un centro clásico, y aquí E5 juega Harikrishna, pues atacando ya ese centro, ese potente centro blanco. Las blancas desarrollaron pieza, una jugada que hay que hacerla, ya que, por ejemplo, mirad las... Bueno, imaginad los peligros que pueden surgir en esta posición por la debilidad del rey. Imaginad que ahora sostienen el centro con C3, vendría un dama H4, jaque, dejando a las blancas sin enroque y a la siguiente capturando este peón en una posición de las negras pues bastante buena. Y ya no digamos si quieren mantener el rey sin moverlo y defienden con el peón de G3 atacando a la dama. Pues mirad qué pasaría, que las negras se zampan al peón, dama por E4 atacando al rey y a la siguiente se zampan la torre. Después de cualquier movimiento, dama por H1 gana la torre limpia. Por lo tanto, lo que hacen aquí las blancas es pues sostener el centro, atacar el centro sosteniéndolo y también controlando la entrada de la dama por H4. Aquí siguió la partida con alfil G4 clavando a ese caballito y ahora aquí alfil C4. Las blancas también tienen amenazas ocultas en esta posición de fantasía, ¿no? Digamos que ahora las negras si capturasen sería un error. ¿Por qué? Porque las blancas estarían ganando material y en una posición muy comprometida ya las negras, ya que disponen del excelente sacrificio alfil por F7 y a rey por F7. Mirad que caballo E5 está ganando ya la partida, ya que tras rey E8 hay que mover el rey, las blancas recuperarían la pieza dama por G4 y realmente esta es una posición muy difícil ya para las negras. Se amenazan temas con dama H5, ahora el que está en problemas sería el rey negro. También se amenazan
temillas con dama E6 y no se puede defender todo. Imaginad que ahora aquí, por ejemplo, juegan dama E7 para defender la entrada de la dama, pues la dama se infiltra por C8 con dama C8, jaque, y a la que muevan la dama, capturan, dama por D8 y tras rey por D8, caballo F7, jaque doble y las negras se tienen que ir a las duchas. Por lo tanto, dama E7 no funcionaría y aquí pues caballo D7 atacando a este caballo tampoco funciona, ya que tras dama H5 atacando al rey, mirad que tienen muchos problemas, coordinan el caballo y la dama en F7. Si ahora se defienden aquí, pues vendría un caballo por G6, muy temático este tema, y tras la captura del caballo, dama por H8 ganando material. Por lo tanto, caballo D7 no sirve. Y bueno, dicen, bueno, pues caballo F6, ¿qué pasa? Atacando a la dama, defendiendo el punto H4, pero hemos quedado que la dama se infiltra por E6, que antes ni dama E7 lo paraba, ahora tampoco, ya que tras dama E6 jaque, dama E7, dama C8 jaque, dama D8 viene el mismo tema de antes, se captura la dama y a rey por caballo F7, el doble otra vez y las negras para las duchas. Así que hay temillas con este alfil, con el sacrificio en F7 por el jaque y el tema del alfil colgando. Y aquí lo que juegan las negras es caballo D7, defendiéndose de esa amenaza. Ahora no sirve alfil por F7, ojito con alfil por F7, porque sería un error. Ahora, en este momento, alfil por F7, tras rey por F7, vemos que caballo por E5 no existe, porque está este caballo que captura y además defiende su alfil que está atacando a la dama. Por lo tanto, las negras han ganado material ya aquí por un tubo. Así que lo que juegan aquí las blancas, viendo caballo D7 defiende todo, es C3 sosteniendo ese centro. Aquí alfil D6 desarrollando piezas jugaron las negras y aquí Sion juega dama B3. Empieza a plantear problemas a las negras, pero esto es mover la dama prematuramente y también está atacando el punto de B7, pero el flanco de rey de las blancas se está quedando sin desarrollar. Y aquí lo que juegan las negras es dama E7, no le importa que capturen el peón. De hecho aquí Sion pues prefiere poner bajo seguridad a su rey antes de capturar aquí. Y tal vez es lo mejor, pero también acelerar el flanco de dama. Aquí las negras desarrollan pieza, caballo F6, preparan su enroque, no le importa que le coman el peón de B7, el peón de B7 y el peón de B2 en muchas posiciones está envenenado. Aquí no está envenenado del todo, pero tiene su veneno también. Y aquí las blancas lo capturan, dama por B7. Siguió la partida con enroque corto de las negras, poniendo bajo seguridad a su rey y conectando las torres. La torre esa estaba atacada en este momento, por lo tanto desaparece esa amenaza. Y aquí es verdad que están tocando aquí el peón de B6, que igual era incluso mejor que la jugada que hacen aquí las blancas, que es malilla. La mejor jugada de todas formas era acelerar el desarrollo del flanco de dama con caballo de 2 y defender el punto de 4 que está atacado por el caballo también. No lo hace aquí Sion, sino que juega D por E5 tratando de capturar más piezas, aprovechando la circunstancia que la dama de las negras está en el aire y cree que puede salir beneficiado, ya que tras, por ejemplo, alfil por E5, que es lo que sucedió en la partida, caballo por E5, no pueden retomar con el caballo, ya que caballo por E5 pierde la dama, y aquí dama por E5, pues dama por C6, y las blancas están con dos peones de más, pero con un mal desarrollo. Está la posición más o menos igualada porque tienen compensación las negras, pero no hacen esta jugada ni siquiera las negras, sino que tienen la intermedia. Y por esto que se empiezan a quedar muchísimo mejor. Dama C5, intermedia atacando al rey. Ahora van a capturar, están defendiendo el peón de C6 ya las negras y van a capturar este caballo
que es el defensor del alfil. Por lo tanto, ese alfil también estará atacado por la dama. Tienen que mover el rey, lo movieron a H1 y ahora caballo por E5, quitándole la defensa al alfil y atacándolo. Por lo tanto, están defendiendo también el punto C6 y ahora aquí defendieron las blancas a su alfil, pero tras caballo por C4 se les queda la estructura muy estropeada ya a las blancas, porque tienen que capturar B por C4, dos debilidades aquí, más esta que se la van a zampar ahora las negras. El mal desarrollo de las piezas del flanco de dama de las blancas está llevando a ellas a una situación fatal. Aquí caballo por E4, las negras recuperan el peón. Y mirad que se amenazan los temillas típicos, muy conocidos, pero que mucha gente que empieza en el mundo del ajedrez no los conoce. Y aquí se está amenazando un jaque mate de la coz, o ganar material mínimamente. Jugaron una jugada que parece que defiende el mate de la coz. Bueno, pues para el que no sepa qué es el mate de la coz, si por ejemplo hacemos una jugada ahora de desarrollo enfrentando a esos caballitos, vendría el archiconocido mate de la coz, caballo F2, y las blancas lo mejor que tienen es entregar la calidad aquí, ya que si ahora el rey está atacado, se mueve a G2, vendría un jaque mate muy bonito. Supongo que muchísimos lo conocéis, pero siempre hay gente nueva que llega al canal y al mundo del ajedrez que no lo conoce. Pues sería caballo H3 atacando al rey, dando un doble. No se puede capturar ese caballo puesto que está el rey atacado dos veces, tienen que mover el rey y ahora vendría el bonito sacrificio de dama que finaliza la partida muy fácilmente. Dama G1, no pueden capturar con el rey porque esa dama está defendida con el caballo, tienen que hacerlo con la torre, pero ¿qué pasa? Que ahora la torre ha dejado de defender el punto de F2 y el caballo vuelve y da jaque mate a este rey que se ha quedado encerrado. Esto es conocido como el mate de la coz. Pero aquí no desarrollan pieza porque no pueden hacerlo. Sionj piensa que tiene, digamos, controlada la situación, ya que tras dama B2 protegen dos veces el punto de F2. Pero ¿qué pasa aquí? Que Hare Krishna juega torre a D8 amenazando temas por la debilidad de la última fila. Vamos a verlos. Por ejemplo, una mala jugada como caballo A3 realmente vendría caballo F2 otra vez. Y si el rey se va a G1, pues resulta que ahora no está el mate de la coz porque defiende, después de todos los movimientos que hemos visto, la dama defiende F2, pero sí que las negras estarían ganando con caballo de 1 en esta posición, ya que dan un jaque descubierto y a la siguiente se zampa la dama. Por lo tanto, no se puede mover el rey, tampoco pueden capturar con la torre, ya que tras torre por F2 vendría un jaque mate por la debilidad. Torre de 1 jaque, no hay otra que defenderse. Torre por F1, mate. Por lo tanto, torre por F2 no sirve. Y dama por F2 tampoco, ya que vendría dama por F2, ganando la dama, porque esa dama no se puede capturar por el mismo tema, la debilidad de la última fila. Torre de 1, torre F1 y torre por F1, mate. Por lo tanto, esas son las amenazas que proponen aquí ahora mismo las negras con torre de 8. Jugaron las blancas dama C7 controlando ese punto, pero realmente las negras tienen más temillas y juegan torre F8, digamos, renovando todas las amenazas habida y por haber. Las dos torres juntas con el tema que tiene dama y caballo de mate de la coz son aquí mortales. Las blancas juegan alfil F4 intentando desarrollar pieza, pero ya no hay escapatoria. Realmente en esta posición ya no hay escapatoria ninguna. Vemos lo que sucedió en la partida porque realmente están perdidas aquí las blancas. Se jugó alfil F4, pero tras caballo F2, Sionj se rindió aquí en esta posición. ¿Por qué?
porque realmente no se puede hacer nada. Torre por F2 viene el mate otra vez, pero ahora en vez de venir por la columna D, viene porque la tiene controlada la dama, viene por la columna E. A torre F1, torre por F1, o sea, torre por F2 no sirve. ¿Qué pasa si dama por F2? Pues vendría sencillamente dama por F2 y tras torre por F2, pues torre 1 igualmente, también torre de 1 gana en esta posición, torre F1 y torre por F1 mate. O sea que con la dama tampoco se puede capturar ese caballo. ¿Y qué pasa si rey G1? Pues aquí viene ya la entrada de la torre, mirad que ahora amenaza a la dama. Y esta dama se pierde, puesto que no se puede retirar, porque si se retira, dama C1, por ejemplo, vendría pues el archipopular tema del mate de la coz. Sionch perdió por este tema. Caballo H3 jaque, doble, tiene que irse el rey, dama dama G1, sacrificando la dama, y a torre por G1 entra el caballito otra vez, y caballo F2, jaque mate. Pues no me digáis que no ha sido una partida increíble, una partida de ajedrez muy bonita, y vemos cómo estos genios de la élite también sucumben ante estos temas que hay tan conocidos. Espero que os haya gustado muchísimo, apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a chess.com, donde tenemos ahí en esa página web un club que os podéis unir. Algunos sábados hacemos ahí torneillos, y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.